Un domingo más junto a ustedes. Bienvenido a cada uno de ustedes a participar de este tiempo de celebración, un tiempo muy especial donde a través de la palabra podemos fortalecer nuestras vidas, podemos animarnos, podemos encontrar respuesta para aquellas preguntas que tenemos en nuestro caminar. Pero también, sin duda, esta es la parte más importante que cada individuo, cada creyente debe considerarlo en su vida y separar un tiempo para poder nutrirse de la palabra de Dios, de la predicación que sin duda dejará un mensaje en su vida que dará un fruto y un fruto bueno. Así que le doy la bienvenida, invite a su familia a involucrarse dentro de este tiempo de predicación, que puedan conectarse a través de las redes de Facebook, Live y YouTube. En cualquiera de las dos medios podría escuchar esta tarde nuestra predicación y durante todo el tiempo, si así lo requiere. ¿Sí? Les mando un abrazo fuerte desde mi casa. Siempre es un placer compartir con ustedes este tiempo maravilloso donde a través de este medio podemos abrazarnos, podemos sentir el cariño, sentir el afecto, sentir esta cercanía a través de nuestras palabras, a través de nuestras expresiones. Les amamos mucho y les extrañamos. Que el Señor siga obrando en nuestras vidas y siga fortaleciendo nuestra parte espiritual, que es lo más importante en nuestro caminar. Quiero que tome tiempo para disfrutar de la palabra de Dios. Quiero que tome tiempo para disfrutar de la alabanza, también de la adoración, que en este momento nuestros chicos van a adorar. Juntamente, como familia, hagámoslo.
fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Oh, sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Oh, fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Sublime gracia
sus arcas de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Ahora puedo ver sus arcas de amor. Quebrantado fue para darnos su Estamos de vuelta luego de este tiempo lindo de cantar a nuestro Dios, de celebrar la victoria de Cristo, de reconocer quién es Él en nuestras vidas. Y definitivamente no hay tiempo más hermoso y más precioso que el compartir la palabra, que el disfrutar de su presencia. La predicación, el tema de la predicación que he traído hoy para compartir con cada uno de ustedes se llama Sacrificio Vivo para Dios. Y quisiera empezar esta predicación en realidad con una ilustración acerca de cómo ser un sacrificio vivo. Ponga atención a esta ilustración. Había una vez un maravilloso jardín situado en el centro de un campo. El dueño acostumbraba pasear y admirar a un esbelto bambú. Era el más bello y estimado de todos los árboles de su jardín. Él sabía que su señor lo amaba y que él era su alegría. Un día, su dueño pensativo se aproximó a su amado bambú y con sentimiento de profunda veneración, el bambú inclinó su imponente cabeza. El señor le dijo: «Querido bambú, yo necesito de ti». El bambú respondió: «Señor, estoy dispuesto, haz de mí lo que tú quieras». El bambú estaba feliz. Parecía haber llegado la hora de su vida. Su dueño necesitaba de él y él iría a servirle. Con su voz grave, el Señor le dijo: «Bambú, solo podré usarte podándote». «¿Podar? ¿Podarme a mí, Señor? Por favor, no hagas eso. Deja mi bella figura. Tú ves cómo todos me admiran. Si yo no te podara, no podría usarte», le dijo el Señor. En el jardín, todo quedó en silencio. Finalmente el bello bambú se inclinó y susurró: «Señor, si no me puedes usar sin podar, entonces haz conmigo lo que quieras». «Mi querido bambú, también debo cortar tus hojas». El bambú, temblando y a media voz, dijo: «Señor, córtalas». Dijo el Señor nuevamente: «Todavía no es suficiente, mi querido bambú. Debo además cortarte por el medio y sacarte el corazón. Si no hago esto, no podré usarte». «Por favor, Señor», dijo el bambú, «yo no podré vivir más. ¿Cómo podré vivir sin corazón? Debo sacarte el corazón, de lo contrario no podré usarte». Hubo un profundo silencio. Algunos sollozos y lágrimas cayeron. Después el bambú se inclinó hasta el suelo y dijo: «Señor, poda, corta, parte, divide, saca mi corazón, tómame por entero». El Señor deshojó, el Señor arrancó, el Señor partió, el Señor sacó el corazón. Después llevó el bambú y lo puso en medio de un árido campo y cerca de una fuente donde brotaba agua fresca. Allí se sembró trigo, maíz, soya y se cultivó una huerta. Los días pasaron y los sembríos brotaron, crecieron y todo se volvió verde. Vino el tiempo de la cosecha. Así, el tan maravilloso bambú de antes, en su despojo, en su aniquilamiento y en su humildad, se transformó
en una gran bendición para aquella región. Ponga atención a esto. Cuando él era grande y bello, crecía solamente para sí y se alegraba con su propia imagen y belleza. En su despojo, en su aniquilamiento, en su entrega, él se volvió un canal del cual el Señor se sirvió para hacer fecundas tierras. Y muchos hombres y mujeres encontraron la vida y vivieron de este tallo de bambú podado, cortado, arrancado y partido. La pregunta entonces, hermanos, para nosotros es, ¿estaríamos dispuestos a ser podados, partidos, cortados como este bambú? Voy a decirle algo con todo mi corazón. No es posible que cada uno de nosotros seamos este sacrificio vivo para Dios si no pasamos por este proceso. Quiero invitarle en este momento a cerrar sus ojos y a orar conmigo. Por favor. Amado Dios, te damos gracias en esta tarde ya. Gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia siempre con nosotros. Gracias por enseñarnos a través de tu palabra, Señor, los principios fundamentales para llevar una vida que a ti te agrada. No es fácil, Señor. De ninguna manera es fácil. Sin embargo, es necesario pasar por los procesos en la vida que nos ayudan, Señor, a sacar lo mejor de nosotros y a ser útiles, Señor, para aquellos que nos rodean, pero no solamente para ellos, sino para aquellos, Señor, que están alrededor de nosotros sin Cristo, sin esperanza para sus vidas. Señor, que cada uno de los que hoy está conectado pueda escuchar este mensaje, Señor, y pueda estar dispuesto a decir, Señor, aquí estoy, pódame, córtame, sácame las hojas, aniquílame, Señor, porque es la única manera de poder servir a aquellos, Señor, que están en necesidad. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo de Dios. Obra en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Teniendo en cuenta, hermanos queridos, teniendo en mente, hermanos queridos, esta ilustración que les he leído, manténgala en su mente durante todo este tiempo. Quiero que vaya conmigo al libro de Romanos capítulo 12 y vamos a leer en esta primera instancia los versículos 1 y 2. Y dice la palabra de Dios así: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios. Quiero que subraye lo que viene a continuación. Por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarle. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. El apóstol Pablo, hermanos, a través de esta porción nos está haciendo una exhortación a cada creyente en aquel tiempo en Roma, pero ahora mismo a cada uno de nosotros. ¿Y cuál es la exhortación? La exhortación es a sacrificarnos a Dios. A sacrificarnos a Dios. ¿Para qué? Para convertirnos en ese sacrificio vivo, en ese sacrificio santo, ese sacrificio que solamente a nuestro Dios le agrada. Hermanos queridos, y es que no es como un sacrificio en el altar. Cuando la ley mosaica exigía el sacrificio de animales, sino como un sacrificio vivo, es decir, un sacrificio con nuestra propia vida, a través de nuestra manera de vivir, a través de nuestra forma de actuar, a través de nuestro mover diario, donde reflejemos el carácter de Cristo. Ahora,
Para entender un poco más es necesario saber qué significa sacrificio, cómo se define a la palabra sacrificio. Cuando Dios está llamándonos a nosotros a hacer un sacrificio vivo, es necesario entender qué significa sacrificio. Y dice el diccionario que es algo sagrado, algo ofrecido a Dios. Por lo tanto, su vida y la mía tienen que ser algo consagrado y ofrecido a Dios. Como creyentes, hermanos, ¿cómo podemos consagrarnos y ofrecernos a Dios entonces como ese sacrificio vivo y santo que Él está queriendo? Antes de responder a esa pregunta, yo quiero llevarle a la segunda parte de este versículo. Y es que dice, por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Por un momento quiero llevarle a recordar, quiero que haga memoria usted. ¿Qué ha hecho Dios en su vida? ¿Qué ha hecho Dios en su familia? ¿Qué ha hecho Dios en su relación matrimonial? La parte más importante de todo esto es que, en primer lugar, su sacrificio en la cruz del Calvario es la mayor ganancia que podemos tener cada uno de los que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario una vez y para siempre. Pero también, como mencioné hace un momento, quiero llevarle a recordar qué es lo que nuestro Dios ha hecho en su vida. Vaya un poquito hacia atrás. Vaya un poquito a su vida anterior, antes de recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y es que tiene que haber un cambio, es que algo tiene que haber sucedido en nuestras vidas a partir de ese encuentro con Cristo Jesús. Pero hay una historia también que traemos detrás de nosotros, que ha sido la cuenta pagada, que ya no debemos nada. Sin embargo, es un recordatorio para nunca olvidar de dónde Dios nos ha traído. ¿Cómo estaba antes? ¿Cómo está ahora? ¿Cuánto el Señor le ha perdonado? ¿En qué circunstancias el Señor le ha ayudado? ¿Qué ha restaurado nuestro Dios en su vida? ¿Cuáles son las misericordias que el Señor ha hecho a su favor? Aún quiero llevarle a pensar que si Dios no hubiera obrado, ¿dónde estaría usted? ¿Cómo ha hecho en su matrimonio? ¿Cómo ha hecho en la vida de sus hijos? Y que si Él no hubiera intervenido, ¿dónde estaría usted? ¿Cómo estaría en este momento? Vaya conmigo a Hebreos capítulo 9, 11 y 12. Dice, entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. La cuenta está pagada, hermanos queridos, pero es importante recordar, como dice Romanos, qué es lo que Él ha hecho a favor. ¿Sabe por qué llegamos a este punto? ¿O por qué el Señor se atreve a decirnos a nosotros que debemos ser un sacrificio vivo para Dios y santo? ¿Sabe por qué? No porque Él nos esté cobrando la cuenta de lo que ha hecho. Solamente es una forma espontánea de agradecimiento a Dios por tanto que ha hecho a nuestro favor. Me gusta Lamentaciones cuando dice, porque nunca decayeron sus bondades. Nuevas son cada mañana. Y grande es su fidelidad, por siempre y para siempre. Timoteo dice que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Pero es importante recordar qué ha hecho el Señor en nuestras vidas. Porque mientras pasa el tiempo, tenemos la tendencia, usted y yo, a olvidarnos de los favores y de las misericordias que Dios ha hecho en nuestra vida.
Y a veces creemos que las cosas que suceden es por nuestra capacidad, por nuestra habilidad, por nuestra suficiencia en todo. Pero si Dios no hubiera estado allí, en realidad no sé dónde estuviéramos. Una sola vez y para siempre nos ha dado esta redención eterna. Ahora sí, quiero tomar la pregunta de inicio. Como creyentes, hermanos, ¿cómo podemos consagrarnos y ofrecernos a Dios como este sacrificio vivo? ¿Cómo podemos ofrecernos a nuestro Dios a ese nivel? Es que esa obra preciosa de amor y sacrificio en la cruz, hermanos, nos debe llevar a vivir como un sacrificio vivo para Dios. Eso significa rendido a Él, comportándonos como ese instrumento de justicia. No tenemos excusa para no vivir a la altura de Dios, a vivir como un sacrificio vivo. ¿Y sabe por qué? Porque la obra en la cruz del Calvario es suficiente para llevarnos a vivir a cada uno de nosotros sin permitir que los deseos de la carne se antepongan a los del Espíritu. Romanos capítulo 6, versículos 12 y 13 dice: no permita que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. El 13 dice: no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto, para la gloria de Dios. Estamos hechos para dar gloria a Dios. Estamos hechos para hacer un sacrificio vivo para el Señor. Un sacrificio, no como una carga, un sacrificio voluntario, espontáneo de nuestra vida por todo lo que el Señor ha hecho a nuestro favor. Y es por medio de su Espíritu Santo, hermanos, que tenemos esta posibilidad de rendir completamente a Dios nuestro cuerpo, nuestra mente, toda nuestra voluntad y toda nuestra vida. Vaya conmigo nuevamente a Romanos capítulo 8, del 11 al 13. Dice: el Espíritu de Dios, ponga atención, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Por lo tanto, no hay excusa. ¿Quién es el Espíritu de Dios? Es el Espíritu de poder. Es el ayudador. Es el que está con nosotros. Es el que nos da esta valentía para vivir a la medida del Señor. Y así como Dios, continúa diciendo, y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, dice Pablo, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven desobedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, entonces vivirán. En un sentido práctico, hermanos, en un sentido práctico, ¿cómo sería entonces un sacrificio vivo? ¿Cómo sería entonces un sacrificio vivo? Por eso, Romanos, otra vez le invito a ir a Romanos capítulo 12, lo que leímos al inicio, versículo 2, porque esto nos ayuda a entender. Dice que somos un sacrificio vivo para Dios, no conformándonos a este mundo. ¿Cómo pueden entonces cada uno de los creyentes no conformarse a este mundo? Y la respuesta está al ser transformado mediante la renovación de nuestras mentes. Y esto lo hacemos ¿de qué manera? ¿Cómo la mente del ser humano es renovada? ¿Cómo la mente del ser humano entonces es transformada? ¿Cómo la mente del ser humano es cambiada?
Esto me hace recordar lo que dice la gente de nosotros, ¿no? Esos tontitos ya les lavaron el cerebro. Sí. Es esa palabra bendita de Dios que nos ha cambiado, que nos ha renovado, que nos ha dado esperanza, que nos ha dado esa vida eterna, que nos ha dado lo que el mundo no tiene ni puede entender siquiera en su vida. Pero cuando dice la palabra, ¿cómo pueden los creyentes entonces no conformarse a este mundo? Definitivamente tenemos que ser transformadas mediante la renovación de nuestras mentes. ¿Y cómo lo hacemos esto? Entonces, a través del poder de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos transforma. Por eso necesitamos, en primer lugar, escuchar la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe viene por el oír. Es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. ¿Quiere ser renovado su mente? No puede ir a la palabra de vez en cuando. No puede ir a la palabra de vez en nunca. No puede ir solo el fin de semana a través de la predicación del Diego, la Sabrina o de cualquier otro predicador. No. Esto tiene que ser un alimento diario, tomando tiempo para escudriñar las Escrituras. Porque como dice la palabra, parece que allí hay vida. Y sin duda hay vida. ¿Cómo queremos que nuestra fe sea fortalecida si no hay esta entrega de escudriñar las Escrituras? Tenemos que escuchar la palabra de Dios, porque la fe viene por escuchar la palabra de Dios. Pero también es necesario memorizar la palabra de Dios. Y voy a leer una porción del Salmo 119, del 9 al 11. ¿Cómo puede, dice David, cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. Me esforcé tanto por encontrarte. No permitas que me aleje de tus mandatos. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Es necesario memorizar la palabra de Dios, atesorarla en nuestro corazón y en cualquier circunstancia de nuestra vida que necesitemos. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que Él anhela? ¿Qué es lo que Él desea? Ya no hago mi voluntad, hago la voluntad de Dios. Entonces yo puedo saber cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta en las diferentes circunstancias que experimento en mi vida, en los diferentes momentos que tengo en mi vida, en los tiempos de decisiones. Sé qué hacer. ¿Por qué? Porque esta palabra memorizada vendrá a mi mente y me llevará a ponerla en práctica. También es necesario meditar en la palabra de Dios. No necesitamos ser loros cuando leemos la palabra de Dios, o por calmarnos la conciencia, entonces leemos un versículo y se acabó. Es necesario meditar esta palabra para ser transformados, para que haya esta renovación en nuestra mente. Salmos capítulo 1, versículos 2 y 3 dice, sino que se deleita en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. La meditación tiene que ser un deleite en nuestro caminar. Es que usted lee, hermano, y es que allí hay tanto, la palabra es revelada, la palabra salta a su vida. Y a veces cuando salta a nuestra vida, la pasamos de largo, porque a veces consideramos que es difícil vivirla o ponerla en práctica. Pero el Señor está hablando a nuestras vidas. Es necesario meditar en la palabra de Dios, meditando en ella día y noche. Entonces, ¿cuál es el resultado de meditar en la palabra, de deleitarnos en ella? Dice, son como árboles plantados a la orilla de un río, siempre que dan fruto en su tiempo, y sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. La palabra de Dios, ministrada en nuestros corazones a través del Espíritu Santo de Dios, es el único poder, hermanos, sobre la tierra que puede transformarnos, nuestras mentes, sacarnos de ese círculo vicioso donde estamos muchas veces involucrados.
transformarnos de la mundanalidad a la correcta y a la verdadera espiritualidad que necesitamos. El resultado es que entonces seremos capaces allí. Mire que esto es un proceso. Somos un sacrificio vivo, no conformándonos a este mundo. ¿Cómo no nos conformamos a este mundo? Transformándonos mediante la renovación de nuestro entendimiento, dice otra versión, de nuestra mente. Y eso lo hacemos a través de la palabra, escuchando, memorizando, meditando en la palabra de Dios. ¿Cuál es el resultado? Es que entonces podremos saber y comprobar cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Cuánta gente está buscando saber cuál es la voluntad de Dios para su vida? Pero si usted no está meditando en la palabra, si usted no está involucrándose con la palabra, no es posible saber. Y no hay adivinos que vengan a decirle, esta es la voluntad de Dios. Usted tiene que descubrirla a través de la palabra de Dios, a través de la meditación en la palabra de Dios, a través de la búsqueda incesante. ¿Cuál es la voluntad? Porque cuando usted la encuentra, entonces, no en sus propios argumentos, esta voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta para su vida. La voluntad de Dios y el deseo del corazón de Dios es que cada uno de nosotros los creyentes seamos un sacrificio vivo para Cristo Jesús. Ahora voy a mostrarle a través de Romanos capítulo 12 mismo cuáles son las evidencias de que en verdad estamos viviendo como un sacrificio vivo para Dios. Voy a mostrarle algunas pautas, algunos puntos que el propio apóstol Pablo nos muestra y quiero que anote para ver dónde estamos con esta evidencia que debemos dar de que somos un sacrificio vivo. En primer lugar, dice el versículo 3 a continuación del 12 mismo, Romanos 12, del 3 en adelante, y voy a ir leyendo algunos versículos. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Es la primera evidencia de que estamos viviendo como un sacrificio vivo para Dios. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien a determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Estoy pensando, hermanos, que cuando Pablo nos dice, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Esta es una trampa. Esta es una trampa que siempre acecha el camino del ser humano. De creernos mejor que otros. Porque el camino, hermanos, humanista de este mundo es el egocentrismo. Hay una perspectiva en el ser humano siempre egocéntrica. A veces se disfraza bajo el término autoestima. Y ahora esto es muy sonado, ¿no? Todo el mundo habla, yo soy valioso. Tú primero tienes que estar bien. Tú primero tienes que hacer esto. Tú primero yo, segundo yo, después yo. Yo soy valioso, yo soy importante. De hecho, siempre más que los demás. Lo primero, la gente está diciendo, lo primero y lo más valioso en este mundo son mis sentimientos. Mis pensamientos, mis opiniones, mis ideas, mis posesiones, mis dolencias, mis carencias, mis costumbres, mi bienestar, mi comodidad, mi prosperidad.
Aún la pandemia ha hecho y ha dado un enfoque egocéntrico en cada persona, viviendo para sí mismo. Y a veces decimos, bueno, hasta mi mueble, mi cama, mi casa, y nada es suyo, todo es de Dios, por su misericordia tiene y tenemos. Hermanos, cuando tenemos una visión egocéntrica, nunca podremos amarnos unos a otros. Nunca podemos estar en capacidad de darnos a favor de otros. Solo nos amaremos a nosotros mismos. Sin embargo, Jesús dice todo lo contrario, y es que el reino de los cielos es totalmente diferente a lo que el mundo y el humanismo nos enseña. Jesús dice, no debemos amarnos a nosotros mismos, en Juan capítulo 12, 25. Más bien dice, amen a su prójimo como a sí mismo. Amen a su prójimo como a sí mismo. Siempre Jesús está invitándonos a cada uno de nosotros a darnos, a amar a aquellos que nos rodean, a despojarnos de nuestras propias comodidades para ir en favor de otros. Y creo que un ejemplo que encontramos en la palabra de Dios muy importante y que nos enseña mucho cuando se trata de amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Recuerda usted la historia del hombre que fue golpeado en el suelo y herido y lastimado cuando los ladrones lo tomaron y quedó casi medio muerto en el suelo? Y entonces, hermanos, pasa por allí un samaritano. Alguien que pertenecía a una cultura rival, odiada. Usted puede leer la historia en Lucas capítulo 10, del 30 al 35. Allí está narrada toda la historia. Cada uno de ellos, samaritano, el intérprete de la ley, el levita, todos ellos preparados en la palabra, conocedores de la palabra, de la ley. ¿Sabe qué? No hicieron nada por el prójimo. Por el prójimo. Quizá esta gente se pensaba mejor que el samaritano. Pero ¿a quién le interesó realmente la vida de este hombre que estaba en esa situación? A este odiado, a este rival, a este diferente, que lo levantó, lo curó, aún dejó dinero por si acaso necesitaba algo más. Es ese el llamado que Dios nos hace, y esa es la evidencia de vivir como sacrificio vivo para Dios. No se trata, hermanos, de venir y decir, yo soy cristiano y tengo aquí mi sello de cristiano. A veces hablamos tanto de palabra, pero poco de hacer. Poco de hacer. Con tal que estemos bien, seguimos engrandeciendo nuestro propio reino. Y no se trata de usted. Se trata del reino de los cielos, y cuando se trata del reino de los cielos, siempre se tratará de su prójimo, de su amigo, de aquellos que están cerca de nosotros, aún de sus enemigos, que usted pueda ofrecerles algo. Yo pregunto, ¿cuál ha sido su obra de misericordia y de compasión en esta semana? ¿O solo estuvo mirando su propia vida, sus propias necesidades? Y es que cuando usted tiene un enfoque en usted, siempre tendrá escasez, siempre tendrá necesidad, siempre pensará que usted es la persona más importante. ¿Cuál es su obra de misericordia y de compasión? ¿A quién hizo esta semana misericordia? ¿A quién levantó? ¿A quién animó? ¿A quién fortaleció? ¿A quién le fue y le dijo, aquí está una provisión para vos? ¿Qué hizo esta semana? Vivimos muchas veces para edificar, o viven para edificar sus propios reinos. Tal vez
este sacerdote y este levita solo estaban preocupados de sus propios asuntos. El camino, hermanos, de este mundo es un camino que te dice ámate a ti mismo. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice, evalúense. Evalúense. Es necesario evaluarnos. Es necesario mirar dentro de nosotros mismos y sabernos dónde estamos limitados, dónde estamos equivocados, dónde estamos incorrectos. El Señor nos manda a estimarnos, a estimar a los demás más que a nosotros mismos. Mírese a un espejo. Mírese dónde está usted. Nadie es mejor que otro. Cada uno posee diferencias que nos hacen ricos. Porque lo que usted no tiene, el otro tiene. Y dentro del cuerpo de Cristo todos somos importantes, todos somos necesarios. Dentro de una familia todos somos importantes, todos somos necesarios. Ninguno, hermanos, puede decir también, yo soy súper espiritual. Qué pena que usted no esté experimentando lo que yo estoy experimentando. Qué pena que usted no esté viviendo lo que yo estoy viviendo. Voy a decirle que usted y cualquiera de nosotros, mientras estemos en esta carne, no estamos exentos de pecado, de errar en el camino. Sin embargo, esto no indica que una buena corrección a tiempo no sea sana para caminar nuevamente con ganas y con pasión por la vida. Por eso Pablo está diciendo, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas en evaluarse y háganlo según la medida de fe. Porque hay unos súper espirituales también, ¿no? Estos que le dicen, qué pena, no estás como yo, no estás deleitándote, no estás viviendo en esto y aquello, en vez de tener misericordia y compasión. La segunda forma de evidenciar que somos un sacrificio vivo para Dios es no fingiendo que usted ama a los demás, que usted ama a la gente. Porque una vez más voy a decirles, es muy fácil amar a aquellos que están alrededor suyo y son su propia familia. Pero aquellos, los cuales a usted no le gusta, aquellos que le caen mal, aún el Señor nos desafía a amar a nuestros enemigos. Y dice Pablo, no finjan amar a los demás. Ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Estoy leyendo el 9 y el 10. Ámense unos a otros con un afecto genuino. Deleítense al honrarse mutuamente. Ámense unos a otros. Primera de Pedro, quiero leer Primera de Pedro también 1:22. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón. Al obedecer la verdad, es decir, al conocer a Cristo, al conocer su palabra, al escudriñar las Escrituras, a conocer lo que Dios nos manda y nos estipula en su palabra, dice el Señor, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Y entonces, ¿qué nos manda? ¿Cuál es nuestra responsabilidad y nuestra obligación a partir de amarnos unos a otros como hermanos con amor sincero? Y es que a veces ponemos la cara de sinceros, pero estamos lejos de sentir, estamos odiando, estamos criticando o estamos hablando del prójimo. ¿No? Porque cuando te soban y te dicen, todo está bien, todo está perfecto, entonces amas a la gente. Pero cuando alguien te llama la atención, entonces ¿qué pasa? Ya no le amas. Ya no, ya es tu enemigo, ya te enojas con las personas. Dice otra versión, sin fingimiento, con respecto a este punto. No finjan amar a los demás, es decir, no amen fingiendo. ¿Y sabe lo que significa sin fingimiento? Viene de una palabra griega que se traduce como o se escribe de esta manera,
anupokritón, que significa sin hipocresía. Por eso es que el Señor nos manda a hacerle bien, especialmente a aquellos que no te pueden devolver el favor, aquellos que no pueden darte de vuelta lo que tú haces. Debemos ministrar a todos los que necesiten, sea pobre, sea rico, sea de tu jorga, no sea de tu jorga, sea tu íntimo o no sea tu íntimo. Pero la motivación debe ser siempre el bienestar de tu hermano y no el beneficio personal que podemos derivar de él. No finja amor a los demás. No finja amor a los demás. Esta es otra evidencia, entonces, la segunda evidencia. ¿De qué? De que usted está viviendo la vida cristiana como un sacrificio vivo. Viva sin hipocresía. Sea transparente, sea íntegro. No muestre doble cara a la gente. La gente siente cuando usted finge. Porque los ojos no pueden esconder las mentiras del corazón. En tercer lugar, no sean perezosos. No sean nunca perezosos, dice el 11 y el 12. Más bien trabajen, recuerde que estoy leyendo Romanos capítulo 12. Más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. En la vida práctica, hermanos, de esta nueva vida en Cristo, el apóstol Pablo nos invita a no desarrollar la pereza. Ay, qué cansado, ya me voy a dormir. ¿Por qué Pablo decía esto? ¿Sabe por qué? Porque resulta que cuando algunos se hicieron creyentes, hombres como mujeres, al convertirse al Evangelio de Cristo, se hicieron perezosos. Algunos dejaron de trabajar, inclusive dejaron de ser provisión para su propia casa. Y la iglesia de Tesalónica no era la diferencia también. Porque él les dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, 10 al 11, le dice: oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio, se niegan a trabajar, se entrometen en los asuntos de los demás. Incluso mientras estuvieron con ellos les dieron la siguiente orden. Hermanos, les dijeron, los que no están dispuestos a trabajar, entonces tampoco que coman. Evidencias de que estamos siendo un sacrificio vivo para Dios, no perezosos. En cuarto lugar, y ya mismo acabo si está preocupado, ¿no? En cuarto lugar, estén listos para ayudar a los hijos de Dios. Cuando pasen necesidad, estén siempre dispuestos, dice Pablo, a brindar hospitalidad. Y creo que aquí nos toca pensar en el ejemplo de Jesús. Él siempre, mire, cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él siempre estuvo listo para ayudar. Siempre estuvo listo para despojarse y ver dónde está la necesidad de la persona y responder a esta necesidad. ¿No es cierto? Siempre habrá alguien a nuestro alrededor que necesite ayuda. Siempre habrá alguien que podamos hacer misericordia. Siempre habrá alguien o algo que podamos hacer por las demás personas. Esta es la cuarta evidencia de que estamos siendo un sacrificio vivo para Dios. Porque una vez más, retenemos. Y dice el Señor, el que retiene vendrá a pobreza. Está guardando. Esa no es la fórmula para que se multipliquen las cosas. Es el dar lo que trae esta multiplicación. Está guardando y más luego no sabe cómo, en qué se acabó la plata, qué se hizo, se desvaneció. ¿Y sabe por qué? Por la falta de generosidad. Porque lo que usted no da, el diablo se lo lleva. ¿A través de qué? Una enfermedad, una situación difícil, alguna cosa que experimenta. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios. En quinto lugar, la próxima evidencia, capítulo 14,
de Romanos 12. Bendigan a quienes los persiguen. No los maldigan, bendigan a quienes los persiguen, no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros, no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se cargue la justa ira de Dios. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Le pregunto, hermano, ¿está haciendo un sacrificio vivo a Dios a la luz de esta porción que nos manda a bendecir a aquellos que nos persiguen? ¿A no maldecirlos? Más bien a pedirle a Dios en oración que los bendiga. Más bien a pedir en oración para que le pague la deuda que le debe, para que le devuelva lo que tiene en su poder. Tal vez es necesario, como nos dice Pablo, a orar, a bendecirlos, a pedirle a Dios en oración que los bendiga para que pueda responder positivamente a lo que tiene, a lo que no ha solucionado todavía. Está gozándose con los que están alegres, está llorando con los que sufren. Está viviendo en armonía unos con otros. Oh, la pelea siempre, la discusión siempre. ¿Es orgulloso? ¿Piensa que usted sabe todo? Pablo diciendo, compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Vivan en paz con todas, con todos. No tome venganza, no sea vengativo. Deje que Dios se encargue. Deje que Dios se encargue. Usted no necesita hacer nada. No dejen que el mal los venza. Más bien, venzan el mal haciendo el bien. Venza el mal haciendo el bien. Hermanos queridos, a la luz, y eso por mencionar algunas de las evidencias de que somos un sacrificio vivo para Dios, pero a la luz de todo esto, ¿cuánto nos falta, hermanos? ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta? ¿Ha perdonado? ¿O todavía está cargando resentimientos, dolores en su corazón? ¿Ha entregado esa carga al Señor? ¿Ha extendido misericordia a su prójimo? Tal vez ni se merezcan. Pero es lo que Dios nos manda a hacer. Está orando por aquellos que le han causado daño. Está bendiciendo para que haya una revelación en sus vidas y una actitud y un comportamiento diferente, para que se arrepientan y puedan quedar libres de todo pecado. Pero a veces vivimos en la revancha. Tú me maltrataste, yo te maltrato. Tú me diste esto, yo te doy lo de allá. Hermanos, dé misericordia y se le dará misericordia. Sea compasivo y recibirá compasión. Viva como un sacrificio vivo para Dios. Viva como un sacrificio vivo para Dios. Finalmente, hermanos queridos, estamos llamados a vencer el mal con el bien. Y esto está basado en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Cristo amó a sus enemigos, venció el mal con el bien. Por eso Romanos capítulo 5, versículo 10 lo deja totalmente claro y dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida.
Le pregunto, hermano, ¿está haciendo ese sacrificio vivo para Dios? ¿Está viviendo a la luz de la palabra de Dios? Usted es una persona de abnegación, de renuncia o privación por dar un favor y ayudar a alguien. Estamos llamados a florecer allí donde estamos plantados. ¿Y cómo florecemos? Siendo un sacrificio vivo para Dios. ¿Recuerda usted la historia que leí? ¿Recuerda usted la historia de bambú? Hay que ser deshojados, hay que ser podados, hay que ser arrancados el corazón para poder florecer. A medida que nuestras mentes se transforman, entonces ya no nos conformaremos a este mundo. Nuestras actitudes serán diferentes y tomamos diferentes decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Hermanos, parece difícil poder hacer esto, muy difícil. Pero recuerde, en primer lugar, lo que Dios ha hecho por usted. En segundo lugar, el espíritu de poder está sobre su vida y es aquella que nos capacita para ir y hacer la diferencia y vivir a la manera de Dios, no a su manera. Que usted y yo seamos un sacrificio vivo, no como un sacrificio en absoluto, sino como un deseo de nuestro corazón, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Cierra sus ojos por un momento. Señor amado, que esta palabra cale profundamente en cada corazón. Que podamos llegar a decir como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, tú vives en mí. Tú vives en mí, Señor, y por eso puedo vivir para ti, Señor, y ser un reflejo de tu amor. Y evidenciar, Señor, y evidenciarnos como este sacrificio vivo, verdadero, que es lo que tú quieres, que es el culto racional, que es la verdadera adoración que tú deseas, Señor, de cada uno de nosotros. Va más allá de palabras, va más allá de levantar nuestra voz y cantar. Tiene que ser un estilo de vida. Yo te bendigo y te doy gracias. Y que en esta semana cada uno, Señor, de los que se ha conectado, pueda darse cuenta y pueda vivir, Señor, a la manera tuya. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Todo lo que soy, aquí estoy.
sacrificio quiero ser. Oh, toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, Señor, para ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, oh, para ti. Sí, Señor, sí, mi Dios. Oh, 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 Frente a ti estamos, te ofrecemos sacrificio de mi ser, mi alma, mi cuerpo.